El efecto Pigmalión. ¿Por qué las expectativas que alguien tiene sobre ti determinan más tu rendimiento que tu capacidad real? En 1968, dos investigadores entraron a una escuela primaria con resultados mediocres. Le dijeron a los maestros que ciertos estudiantes habían mostrado potencial extraordinario en un test de inteligencia. Que esos estudiantes estaban a punto de tener un desarrollo intelectual acelerado. Esos estudiantes habían sido elegidos completamente al azar. No tenían ninguna característica especial. No eran más inteligentes que sus compañeros. La lista era una ficción diseñada por los investigadores. 8 meses después, esos estudiantes aleatorios habían aumentado su coeficiente intelectual en 20 puntos más que el resto de la clase. Sin ningún cambio en el currículo. Sin clases adicionales. Sin ninguna intervención sobre los propios estudiantes. Solo con el cambio en las expectativas de sus maestros. Ese estudio, publicado como Pygmalion in the Classroom por Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, es uno de los experimentos más replicados y más perturbadores de toda la psicología educativa. Y sus implicaciones van mucho más allá del salón de clases. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde analizamos los mecanismos psicológicos reales que determinan el rendimiento y las decisiones para que puedas usarlos con precisión. Hoy vamos a analizar el efecto Pigmalión completo. El mecanismo de 4 canales conductuales inconscientes que Rosenthal documentó. Los 4 contextos de mayor impacto donde opera más allá de la educación. Y la revelación más poderosa de todos los estudios de seguimiento sobre cómo aplicar deliberadamente el efecto sobre las personas que lideras y sobre ti mismo. Quédate hasta el final porque la aplicación del efecto Pigmalión en el liderazgo de equipos es la parte de esta historia que más directamente cambia los resultados que obtienes de las personas con las que trabajas sin cambiar nada en el sistema, en el proceso ni en la compensación. Para entender el efecto necesitas entender qué cambió exactamente en los maestros del experimento. Los 4 canales que explican los 20 puntos. Rosenthal documentó en sus estudios de seguimiento que los maestros que creían en el potencial extraordinario de sus estudiantes aleatorios no estaban haciendo nada conscientemente diferente. No habían recibido instrucciones de tratarlos de forma especial. En la mayoría de los casos ni siquiera eran conscientes de que su comportamiento había cambiado. Pero 4 comportamientos específicos cambiaron automáticamente como consecuencia de la expectativa. El primero es el clima emocional. Los maestros con altas expectativas sobre un estudiante creaban un entorno de interacción más cálido, más positivo y más alentador con ese estudiante específico. Más contacto visual, más expresiones de confianza y más señales no verbales de que el maestro esperaba que el estudiante pudiera resolver el problema. El estudiante percibía esa calidez y operaba en un estado emocional diferente. El segundo es la retroalimentación. Los maestros con altas expectativas daban retroalimentación más específica, más detallada y más constructiva cuando el estudiante cometía un error. No simplemente confirmaban que la respuesta estaba mal. Explicaban qué estaba bien, qué faltaba y cómo llegar a la respuesta correcta. Eso aceleró el aprendizaje de forma verificable. El tercero es la dificultad del material. Los maestros con altas expectativas exponían a esos estudiantes a material más exigente, a preguntas más complejas y a desafíos más difíciles porque subconscientemente creían que podían manejarlo. Ese material más exigente produjo mayor desarrollo cognitivo. El cuarto es el tiempo de respuesta. Los maestros con altas expectativas esperaban más tiempo antes de responder cuando el estudiante dudaba. En lugar de dar la respuesta inmediatamente cuando el estudiante no respondía al instante, esperaban. Ese tiempo adicional permitía que el estudiante completara su proceso de razonamiento, en lugar de depender de la respuesta del maestro. Ninguno de esos 4 comportamientos fue consciente. Fueron la consecuencia automática de creer genuinamente en el potencial del estudiante. El efecto en 4 contextos de alto impacto. El primer contexto es el liderazgo de equipos. Los líderes que tienen expectativas genuinamente altas sobre el rendimiento de sus equipos producen comportamientos análogos a los 4 canales de Rosenthal: más retroalimentación específica, más tolerancia al error durante el aprendizaje, más exposición a desafíos exigentes y más tiempo para que el equipo encuentre sus propias soluciones antes de que el líder intervenga. La diferencia de rendimiento entre equipos liderados por personas con expectativas altas versus bajas es verificable y consistente en múltiples estudios organizacionales. El segundo contexto es la relación entre padres e hijos.
Los hijos cuyos padres expresan expectativas específicas de capacidad, no expectativas de obediencia o de resultados, sino expectativas de que el hijo puede resolver problemas complejos, muestran mayor tolerancia a la frustración, mayor persistencia ante dificultades y mayores indicadores de rendimiento académico que los hijos cuyos padres expresan expectativas genéricas o bajas. El tercer contexto es el deporte de alto rendimiento. Los atletas entrenados por coaches que creen genuinamente en su potencial desarrollan sus capacidades a mayor velocidad que atletas equivalentes con coaches escépticos sobre su techo de rendimiento. El mecanismo es idéntico: más desafíos, más retroalimentación específica, más tiempo para desarrollar la habilidad antes de que el coach corrija. El cuarto contexto es el más poderoso y el menos explorado: la relación entre tú y tus propias expectativas sobre ti mismo. Rosenthal documentó que el efecto Pigmalión puede ser autopropuesto. Las expectativas que tienes sobre tu propio rendimiento activan los mismos mecanismos conductuales que las expectativas externas, aunque en este caso operas como maestro y estudiante simultáneamente. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la herramienta de liderazgo y desarrollo más poderosa disponible no requiere presupuesto, no requiere sistema y no requiere cambio en el proceso. Requiere solo cambiar genuinamente lo que esperas de las personas que lideras. Y el cerebro de esas personas hace el resto automáticamente. 20 puntos de coeficiente intelectual en 8 meses sin cambiar ningún currículo. Solo cambiando lo que los maestros creían que era posible. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En las personas más importantes que lideras en este momento, ¿tus expectativas reales sobre su potencial son las que tienes en público, o las que tienes cuando nadie puede escucharte? Y si quieres continuar explorando los mecanismos psicológicos que determinan el rendimiento, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo mecanismo. Porque el límite del rendimiento de las personas que lideras no está en su capacidad. Está en lo que genuinamente crees que son capaces de hacer. Y ese límite, aunque ninguno de los dos sea consciente de él, determina todo lo que ocurre entre ustedes.